El título, para que te vayas imaginando, el título de esta prédica se llama ¿Turista o peregrino? Así que anda pensando qué se te viene a la mente. En Merlo podemos apreciar a muchos turistas que nos visitan. Vivimos en un lugar turístico, ¿no? De hecho, gran parte de nuestra economía depende de ello. Gente que nos visita, que vienen por un pedido de tiempo, pasean, descansan, se divierten, se detienen a contemplar la belleza de este lugar, compran recuerdos o souvenirs para sus seres amados y se van. No tienen ningún compromiso con nuestra ciudad, con nuestros impuestos, con la educación de nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestra calidad de vida. Están paseando. El turista es aquel que está de vacaciones, es un visitante en busca de placer temporal. El objetivo es descansar, divertirse y pasarla bien. En cambio nosotros vivimos acá. Trabajamos, nos desarrollamos como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, pagamos nuestros impuestos, aportamos ideas para mejorar esta ciudad, hacemos lo que esté a nuestro alcance para vivir lo mejor que podamos. Es porque acá vivimos, acá pertenecemos. Este es nuestro lugar, lo cuidamos, nos pone contento cada vez que se asfalta una calle o cada vez que se arregla una calle rota. Cada vez que se hace algo que mejore nuestra calidad de vida, porque es nuestro lugar de pertenencia, ¿sí o no? Nosotros obviamente nos preocupamos más por la villa de Merlo que el que viene a pasear. La diferencia entre el turista y el peregrino es su identidad, es su propósito y su sentido de pertenencia. El peregrino es aquel que está conscientemente de paso, busca el propósito por el cual está en el lugar de residencia temporal. Su paso por el lugar es para cumplir un mandato superior a sí mismo. Se compromete con aquel que lo envió y no quisiera irse del lugar sin antes haber cumplido el propósito con el que fue puesto en ese lugar. Quiero leerte un texto que extraje de un estudio que estaba leyendo, que es súper pertinente para introducirnos en el mensaje. Dice: parece un hecho que a la vista la mayoría del pueblo de Dios en este tiempo no se considera peregrinos sino turistas. Viven en este mundo con el principal propósito de divertirse, de disfrutar al máximo de todas las cosas que encuentran a su alrededor, de probar nuevas sensaciones. Ahora todo es lícito, todo es bueno. Pensar en cosas prohibidas parece que es un concepto del siglo pasado, cuando así se hablaba del pecado y de la mundanalidad. Ahora los cristianos quieren vivir como turistas y olvidarse de todo aquello que tenga que ver con trabajo, esfuerzo, disciplina, compromiso, negación de uno mismo, porque al fin y al cabo el turista viene escapando de todas esas cosas en busca de disfrute y comodidad. Este tipo de personas convierten la iglesia, que es la casa de Dios, en el hotel donde como turistas intentan satisfacer sus deseos y caprichos. Así que esperan que todo esté listo para el día en que ellos quieran ir y puedan encontrar allí todo lo que necesitan para su confort, comodidad, consuelo y entretenimiento. Por esa razón, cuando la persona no recibe lo que quiere, se busca otra iglesia. Como el turista se cambia de hotel porque no le agrada. Y en el pensamiento de este tipo de cristianos, los pastores y ancianos de la iglesia son considerados los responsables de hacer que nos sintamos cómodos y felices. Y por supuesto, estas personas solo asisten a la iglesia cuando les apetece, sin asumir ningún tipo de compromiso. Son cristianos superficiales, carentes de profundidad espiritual ni de conocimiento de Dios. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos si muchas de estas personas son cristianos de verdad. ¡Wow! Yo te dije, ¿no? Que era confrontativo. Ahora bien, ¿por qué muchos cristianos han adoptado esta forma de cristianismo? ¿Por qué han dejado de considerarse peregrinos? ¿Por qué ya no tienen una meta por alcanzar y un camino por recorrer? ¿Qué los ha convertido en turistas vagando por el mundo y por las iglesias? Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, antes, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Manténganse entre los incrédulos, una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Qué tremendo pasaje. Un pasaje que al principio nos da identidad. Dice que somos linaje escogido. O sea, nosotros somos la línea escogida. Somos la descendencia escogida. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. ¿Recuerdan el significado de santidad? Apartado. Somos una nación santa. Nosotros estamos apartados para Dios. Porque somos un pueblo que pertenece a Dios. Lo primero que dice es que somos un linaje escogido. Él nos eligió. Dice la palabra que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Lo segundo que podemos ver es que tenemos un llamado. Dios nos ha llamado. ¿Y a qué nos llamó? Lo dice facilito ahí. ¿A qué nos llamó? Nos llamó de las tinieblas a su luz. Que su luz admirable, la luz, es Cristo mismo. De donde Dios nos llama, de donde Dios nos saca, es a seguir a Cristo, es a mirarlo a Él, es a mirar su muerte y su resurrección, es a recibirlo en nuestro corazón, es a vivir una vida plena en Cristo. Entonces Dios nos llama de las tinieblas, de la oscuridad, del mundo vacío, de una vida sin Cristo, a tener una vida con Cristo. Lo tercero que nos da es propósito. ¿Y cuál es el propósito? Anunciar la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos elige? ¿Por qué somos una nación apartada? ¿Por qué somos reales sacerdotes? ¿Para qué nos saca de las tinieblas a su luz? ¿Para qué nos hace conocer a Cristo? ¿Para qué manda a Cristo que muera por nosotros? Para anunciar su palabra. Ese es el propósito que nosotros tenemos en esta vida, hermanos. El cuarto principio que podemos ver en este texto es el sentido de pertenencia. Somos un pueblo que alcanzó misericordia de Dios. Dice que antes Dios no tenía misericordia de nosotros. Ahora sí alcanzamos misericordia. Somos su pueblo. Dios nos ama. Dios nos miró a nosotros y pensó en nosotros. En una época, esto tiene que ver, y lo que está escribiendo el apóstol Pedro, tiene que ver con su contexto, con su cultura y con lo que ellos conocían y entendían desde la antigüedad. Dios solamente había llamado al pueblo de Israel. Solamente el llamado y la bendición era para Israel y para los judíos y para nadie más que eso. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, que no somos judíos. La Biblia nos llama a gentiles y por eso alcanzamos misericordia. Y es una excelente noticia. A ver la sonrisa. Hay una buena noticia. Dios pensó en vos y en mí. Tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? ¿Y cómo está demostrado esto? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por vos y por mí. No murió solamente por un grupo de gente. No murió solamente para algunos. Murió para todos. Como decía Priscila hace ratito. Solamente depende de que si vos y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cumpliendo esa condición, ya somos hijos de Dios y somos parte de su pueblo y somos parte de su nación santa, de su pueblo apartado para Él. Lo quinto es la posición que tenemos como hijos de Dios. ¿Y cuál es la posición? Esta es buenísima porque es el centro de mi mensaje. La posición que tenemos como hijos de Dios es como extranjeros y peregrinos. Lo acabamos de leer recién.
Dice el libro de Juan, en el capítulo 18, verso 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Obviamente Jesús tenía bien claro de dónde era y a dónde pertenecía. Hermanos, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Acá estamos. Todavía nuestro cuerpo humano está vivo y acá estamos. Pero no pertenecemos acá. Pertenecemos allá. Somos del reino de Dios. Somos del reino de los cielos. No somos de esta tierra. Estamos acá de paso. Por eso somos extranjeros. Por eso tenemos un propósito como peregrinos. Y hay una manera de vivir. Dice Mateo 8:34 al 38, perdón. Dice, entonces Jesús llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratás de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregás tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma o tu propio ser? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hay una manera de vivir, hermanos, no hay cualquier manera de vivir. Dice Jesús, que si nosotros queremos ser sus seguidores, sus discípulos, sus fieles, tenemos que abandonar nuestra manera de vivir. Así que, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No podemos vivir de cualquier manera como se nos dé la gana, como a nosotros se nos ocurra. Hay una manera de vivir. Y vos me vas a decir, ¿y cuál es la manera de vivir? Bueno, conocer al Señor, leer su palabra, escuchar la voz de Dios y Él te va a mostrar cuál es la manera de vivir. Hay una manera de vivir. Dice que tenemos que despojarnos de nuestra manera de vivir. Y que ni siquiera intentemos aferrarnos a esta vida. Porque si intentamos aferrarnos, la vamos a perder. A ver, no tiene mucha ciencia esto, ¿no? En un momento nos vamos a morir. Esto es una realidad. A todos nos llega. Entonces esta vida la vamos a perder. Querramos o no, nos guste o no. Algunos con la cantidad de vida de años que sea y otros con otra cantidad, pero el momento llega. No somos de este mundo, solamente vivimos en él. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Encontramos en la palabra un montón de indicios de que de verdad nuestra vida no se trata de esta vida. Se trata de la que viene. Entonces, ¿por qué voy por acá? Porque quisiera que pudiéramos entender, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos acaba de decir de parte de Dios, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? No estamos acá solo para disfrutar de la vida que nos da el Señor. Yo no encuentro, mi Biblia por lo menos, yo no encuentro a nuestros referentes de la fe que gozaron de la gran vida, según nosotros creemos que es la gran vida. No lo encuentro. No encuentro, vayamos al máximo, no encuentro a Jesús viviendo una vida cómoda, placentera, teniendo cama. Él dijo que ni cama tenía. No lo encuentro. No lo encuentro al apóstol Pablo viviendo en su casita cómoda, con sus secretarios y gente que lo atendía. La verdad que no es lo que yo leo en la Biblia. No encuentro a ninguno de sus discípulos viviendo una vida como nosotros creemos que sería la gran vida, de comodidades y de lujos y de... Ni siquiera en el Antiguo Testamento, o sea, no hay forma. Todo lo que yo encuentro en mi Biblia es trabajo, sacrificio, esfuerzo, pero no para tener mi casita, esfuerzo para tener mi negocio, esfuerzo para poder montar una empresa y dejársela a mis hijos. No es el esfuerzo que yo veo en la palabra. El esfuerzo que yo veo en la palabra tiene que ver con anunciar el Evangelio.
De ese esfuerzo nos habla la Biblia todo el tiempo. Y creo que es muy importante que esta mañana podamos entender esto. Lo sexto que nos deja este pasaje es una actitud de renuncia. Abstención de los deseos carnales que combaten contra la vida o batallan contra el alma, dice otra versión. Abstención es distanciarse, alejarse de los malos deseos. Alejarse de los malos deseos. Alejarse. Tenerlos allá. Mis malos deseos son esto y yo lejos. Los deseos carnales o los malos deseos son los placeres personales, la sexualidad desordenada, la avaricia, las adicciones, la autosuficiencia. La autosuficiencia es muy heavy, ¿no? Yo puedo. No, yo sé que Dios hace milagros, pero por ahora esto yo puedo. Cuando lo necesite, le aviso. La autosuficiencia es muy traicionera, es muy sutil, es muy silenciosa. No nos damos cuenta y actuamos nosotros por nuestra propia cuenta, como si supiéramos lo que hay que hacer y dejamos de depender de Dios. Esos son los deseos carnales de los que tenemos que alejarnos. Entonces, una actitud de renuncia a mí mismo, a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a como yo soy, a mi carácter. Yo soy así. No. Deseos carnales. Y esos deseos batallan contra nuestra alma. Y esa batalla nosotros tenemos que librarla cada día de nuestra vida. No hay periodos, no hay etapas. Hoy, hermanos, estoy pasando por una prueba, hace una semanita, en cualquier momento va a pasar, estoy batallando con mi carne. No, es de todos los días. 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 No hay una etapa. Séptimo, actitud de constancia, manteniendo una conducta ejemplar, dice Pedro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nosotros necesitamos ser constantes en nuestro ejemplo. Nosotros necesitamos dar el ejemplo. Ustedes saben que la imagen de Cristo en esta tierra somos nosotros. No es una figurita, una estampita o un muñeco ahí colgado. No, la imagen de Cristo somos vos y yo. Nosotros somos la imagen de Cristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, nosotros y el resto de las personas que no conocen al Señor van a ver a Cristo en vos y en mí. No lo van a ver de otra manera. Algunos creen que lo ven colgado de un pedazo de madera, o que lo ven en una fotito, o que lo ven o ven una imagen que formó una nube. No sé dónde lo ven, pero eso no existe. A Cristo solamente se lo ve en nosotros. Nosotros somos la imagen de Cristo. Pensá por un segundo, o por 2 segundos, ¿cómo sería tu vida si todo el tiempo tuviéramos la conciencia de que somos la imagen de Cristo? ¿Cuántas cosas de tu manera de vivir te parece a vos que serían diferentes o que deberían ser diferentes? Yo lo estoy haciendo a modo de pregunta retórica, pero es una verdad lo que te estoy diciendo. La verdad es que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos la imagen de Él. Entonces debemos dar un ejemplo. Cuando tenés la posibilidad capaz que algunos la tuvieron, otros no importa, pero tenés la posibilidad de visitar otro país. Imagínate que nos abran todos juntos, nos vamos a China. Bajamos en China. Lógicamente, nosotros no nos vamos a vestir como ellos. Lógicamente, no vamos a hablar como ellos. Probablemente haya comidas que nunca hayamos probado. Así que va a haber muchas costumbres culturales que nosotros no vamos a tener como ellos, ¿sí o no? Y somos seres humanos, somos la misma especie. Sin embargo, vivimos completamente distinto, ¿o no? Bueno, nosotros como hijos de Dios, como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios para anunciar su verdad, estamos de la misma manera. Por eso estamos como peregrinos en esta tierra.
porque somos distintos, porque somos diferentes. Jesús en un momento oraba, hablaba con Dios y oraba por nosotros. Jesús intercedía por nosotros y Jesús le dice a Dios: no te pido que los quites del mundo. Porque nosotros a veces pensamos: uy, ¿cómo me haría una casita en el filo? Nosotros tenemos la posibilidad de tener una sierra y tener filo. Me haría una casita en el filo, me aparto de todo y chao. Listo. ¿Qué ideología de género, ni lenguaje inclusivo, ni... Listo. Mi familia, crío a mis hijos, como Dios espera, y me aparto y se terminó. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros estamos acá, pero no somos de acá. Pero eso tenemos que entenderlo y tenemos que vivirlo. De la misma manera que nosotros en la China no podríamos vivir como los chinos viven, de la misma manera un hijo de Dios no puede vivir en esta tierra como el mundo vive. No podría, no debería. Ahora, si vos ves que podés, revisate. Mira, te voy a decir una frase. No fuimos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para orar. ¿Sí? No fuimos salvos por obras. Dios no nos eligió ni nos da su salvación por lo bueno que somos o por las cosas bonitas que hacemos. Es por gracia. Así que no somos salvos por obras, pero sí fuimos salvados para orar. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que hacer obras. Y las obras tienen que ver con predicar el Evangelio. El octavo principio que nos deja esto es el propósito de esa constancia, del por qué ser constantes, por qué ser ejemplo. Dice que los incrédulos que hablen de nosotros nos tengan como ejemplo y buen testimonio el día que el Señor llegue a sus vidas, dice el día de la visitación o el día de la salvación. Que los incrédulos, aunque hablen mal de nosotros, eso sea una mentira. Nosotros resulta que el punto es que nosotros seamos personas irreprochables, irreprensibles, que nadie tenga de dónde agarrarse. Dice Tito 2:7, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. ¿Qué te parece que alguien que te enteres que fuiste de ejemplo? Que te enteres un día que digan: che, la verdad que la vida de esta persona es ejemplar. Yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener la familia que vos tenés. Yo quisiera ser un papá como vos. Yo quisiera ser una mamá como vos. Yo quisiera ser un hijo como vos. Yo quisiera llevarme con mis hermanos como te llevás vos. Yo quisiera tener un matrimonio como el tuyo. Yo quisiera... ¿Vos pensás que la gente que no te conoce dentro de este contexto desea tu vida o no desea tu vida? Como decía en la introducción, los creyentes no estamos para ponernos la malla y tomar sol, como si estuviéramos de vacaciones, sino que estamos comprometidos con nuestro Señor y debemos colocarnos la armadura de la salvación. Dice Efesios 6, 11 y 13. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No estamos de vacaciones, hermanos, lamento decirte, pero la vida que Dios espera de nosotros no es de turista. No es de paseo, no es de diversión. Estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Necesitamos entender esto.
Lo necesitamos, el mundo lo necesita. Por eso estamos acá. Porque, volviendo un poquito para atrás, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Para qué nos escogió? ¿Por qué somos su nación apartada? ¿Por qué somos escogidos? Para anunciar su palabra. Ese es el propósito. No somos creyentes para tener una buena vida. No. Muchas veces la vamos a pasar mal, mucho más de lo que quisiéramos. Y está bien. Y está bien. Necesitamos comprometernos con el Señor y con su Evangelio. Necesitamos comprometernos con el Señor y con su Evangelio. Como dije hace rato, no fuimos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para orar. ¿Para qué? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué sos hijo de Dios? ¿Para qué dedicás este tiempo hoy, esta mañana? ¿Es por una cuestión personal? ¿Es por una cuestión de conciencia? ¿O estás comprometido con el Evangelio?